si me paro es que a mí me encanta mi vida como es hoy. ¿Y qué resultante de Entonces, la si algo anterior? se cambiara de mi pasado, probablemente No no sería. sería. Es una respuesta de una Entonces, persona espiritual. Exactamente. o sea, no sé si es espiritual, pero es como, no te puedo dar otra respuesta porque obvio, si mirás para atrás, yo hubiera, no, pero en realidad, si yo me paro acá en mi presente, yo me Soy encanta lo mi que vida. soy gracias a lo que Sí, a viví mí en me el fondo. encanta mi vida. Es como, yo creo que en algún momento de mi vida desperté mi alegría Exacto. de vivir y sea lo que sea que esté sucediendo en mi vida, creo que la alegría es el hilo que me lleva. Y en lugar de recuperarlo, hice uno nuevo con mi otro apellido, Con Badaloni. como para... Esa es la madre del cordero. Ahí parte, sí. Ahora entiendo, ya. Pero es tu segundo apellido. Perfecto. Estoy listo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Nuevo capítulo de Elemental. Conecta con tu elemento. Hoy día con otra invitada especial. Parte de la casa, parte de lo que yo considero de mis cercanas. Con ustedes nuestra queridísima Mariana Marino Badaloni. Los dos Badaloni. apellidos, ¿cierto? Qué importante. Eso tiene un poco algo que ver con el valor que le das a tus raíces, ¿no? Sí. Que el hecho de, a mí me pasó lo mismo cuando escribí mi primer libro, tenían que estar los dos apellidos, si no, no. Tiene que ver un poco lo mismo, un poco ensalzar el legado de cada uno de ellos. Creo que sí, tiene que ver no sé, validar bueno, creo que mamá es como muy fundamental. Sí. Y bueno, y esto es un tema, el tema de que el apellido de papá vaya primero y el de mamá después, genera que Sí, claro. nunca se conoce el apellido de mamá en general. Se pierde, qué injusto, Sí, ¿no? Qué y es injusto como injusto. temática, exactamente, porque... Entonces, Bueno, por eso de repente tanto cambio de apellido, tanto que uno quiere dejar, porque más encima injusto, muchas veces la figura paterna ausenta algunas veces, entonces más encima cargar con eso termina siendo una carga emocional importante. sí. No es mi caso, mis papás están Sí, claro. todo, pero en algún momento de mi vida decidí, siempre, desde chica mi mamá nos hizo aprendernos nuestros nombres y siempre poníamos, ¿no? En todo lo escribíamos completo. Lo que no pongo mucho es mi segundo nombre porque es Noelia. ¿No te gusta? A mí no me gusta ¿No te tanto. gusta? No, Noelia, ¿por qué tan contado porque esa suena historia? como cursi. ¿Pero por qué te pusieron Noelia? Ay, no sé. ¿Noelia es una Yo canción le... de Nino Bravo o Sí, no? siempre me Noelia, cantan esa no, no. canción. Ya, ¿viste? Yo creo que por eso no me gusta, porque todos me cantan la canción Noelia, esa. Noelia, claro. Pero sin embargo, por ejemplo, yo conozco a alguien que se llama Noelia y me parece un nombre totalmente normal. Precioso aparte, Noelia, Pero claro, pero conmigo no. siento que no resuena. ¿Será un tema como de no resuena con el carácter? Quizás Noelia es como cursi, como dijiste tú. Y Mariana no es tan Claro. así, A mí ¿no? Mariana me encanta. Mariana, tiene peso. No sé, yo no tengo idea si es un nombre lindo, porque uno también pierde un poquito el sentido con el nombre, porque Exacto. todos los días, entonces ya, no sé. Pero a mí Mariana me Te gusta. representa, Sí, te representa. A me mí me representa. pasa con mi nombre que no me representa ni un carajo, dicen por ahí. ¿Has cachado que la mayoría de las personas me dice Alvarito? No sé por qué, entonces el mío suena tosco, duro. Álvaro. O sea, como que no representa que soy una persona media cercana, cariñosa. Entonces el tema del nombre también es temazo. Sí. Y como decías tú, la figura de papá, en tu caso, papá casi hasta amigo. Tengo entendido que hay proyectos juntos. Ya vamos a Sí. llegar a aquello. Pero me retraigo entonces a Mariana pequeña. Mariana. ¿Una niña inquieta o una niña calma, tranquila, bien portada? ¿O era la que andaba arriba de los árboles? ¿Quién era Mariana de chica? Sí, tenía un poco de ambas. Creo que sí era traviesa, sí tenía como esa parte traviesa, pero creo que no sé, también yo lo que recuerdo en el colegio era re buena alumna en Ya. cuanto a hacer las tareas. A mí me Súper encantaba responsable. llegar a mi casa, no sé, a los 7, 8 años y hacer mis tareas y juntarme a hacer trabajos Era por ti, prácticos. eso es una Sí. iniciativa tuya, no es que te lo Sí, es como, mamá, impusieran. hoy me junto con mis compañeras, ¿no? Era todo, Vamos a hacer el trabajo yo juntos. armaba todo mi, sí. Perfecto. Pero también tenía otra parte que era que me acuerdo que las maestras me retaban mucho porque hablaba mucho. En clases también, no Sí. perdías la chance de bla, bla, bla. Sí, entonces como que por ahí la llamaban a mi mamá y que hablaba y qué sé yo. Pero Ya, esa era como mis travesuras. pero bien portada igual. Sí.
va creciendo Mariana, ¿no? Y llegamos a unos 14 años, ya lo que llamamos acá en Chile en enseñanza media, ¿se mantiene el mismo comportamiento? No, ¿sabes qué? Me puse como en una etapa como media rebelde Mm, como que estaba media peleada con la vida. con No, la no sé, vida. no sé, era como raro, Sí. sí, es como, Uno mira para estaba atrás y como re empieza a buscar, enojada. buscarle un poco de dónde viene eso, Sí, porque es un papel igual re entretenido cuando uno es chico y buscarle total. la rebeldía es entretenido. Acuerda que Trabajo en uno, eso, entonces todo el tiempo estoy buscando ahí, encuentro cosas nuevas, claro, ¿no? Y imagina. descubro Es y un personaje bien entretenido jugar también, al rebelde. sí. Podríamos decir que en esa etapa, 14 a 17, ya era un rol más rebelde, más del líder, está el líder así como, vamos por este otro lado. Sí, pero me convertí, primero como en la primera etapa de la adolescencia me rebelé en cuanto a que sentí que corté la comunicación con mis papás, ¿no? Era ¿No como tiene un episodio particular al respecto? ¿No, no hay algo así? ¿O fue las típicas cosas del las típicas, o quinceañero? sea, a ver, cuando digo corté la comunicación era como no tenía ese vínculo de llegar a casa y contarles lo que había hecho, Exacto, ¿no? sí. Algo que era más trivial, Y más salía de natural. casa y era como, me portaba horrible. O sea, me juntaba, Adrede, sí, sí. me juntaba con los, no sé, con el grupo de los chicos, no me sabía vincular con las mujeres. Ah, qué buen Me era tema. muy difícil vincularme con las mujeres porque sentía que no había un espacio donde yo pudiera sentir esa comodidad por ahí lo que creo es que sentía como ese juicio de las Mm, mujeres, ¿no? De que hay que ser bien portada o como de que, perfecto. ¿no? Tenías que tener un rol y yo no me sentía en ese No, rol. claro, po. No hay un encaje A mí natural me ahí. encantaba estar y me importaban otras cosas, no sé, Sí. me encantaban las conversaciones de hombres, me Ay, encantaban, eso, porque también cortaste igual con gente que pudo haberse sentido identificada con lo mismo. Entonces también cortaste claro. un poco con las chicas y te quedaste con el grupo de los chicos, en el fondo, las Sí, conversaciones de chicos. sí, hasta que quizás como a los 15 encontré mi grupo de amigas. Tu nicho. Sí, que Perfecto. son mis amigas hasta el día de hoy. Ah, ¿en Bueno, serio? siempre tuve como grupos reducidos, ¿no? Tres o cuatro Mm, amigas, pero hasta el día de hoy qué con ellas maravilla. me Se hablo. cultiva la amistad tanto tiempo, compañeros de colegio, como decimos tú. Bueno, yo siento que el tema de vincularme en la vida ha sido algo que ah, es un trabajo, Ha sido un sí, trabajo, un ha sido un trabajo, temazo. porque yo siento que no ha sido para mí muy fácil vincularme Y estamos partiendo de la base de vincularme incluso con mis pares. con mis pares, Ahí claro. a la misma edad, 15, 16, Sí. 17. Por ejemplo, yo tengo, pero al mismo tiempo yo soy de las personas que, si me preguntas, yo tengo mi mejor amiga y es mi mejor amiga desde los 6 años, Del 6 y ¿no? compañera de colegio también y todo eso. O sea, hay una No, pero no del fuimos barrio. juntas, es del barrio, sí. Íbamos al mismo colegio, pero ella ¡Uy, iba qué a otro loco turno. eso! Qué loco mantener a alguien Sí, tanto tiempo sí. finalmente. Y luego, bueno, todas estas cosas que como que van pasando como amigos de la primaria Ajá. y no me quedé con ninguno, no recuerdo ninguno. De la primaria. Pero luego de la secundaria, Que es un poco lo que llamamos la enseñanza media acá, ¿no? sí, Sí, ahí sí. no, la enseñanza básica es primaria. Exacto, la secundaria La es la media, secundaria es la ¿no? media, sí. Exacto, sí. Y de la enseñanza media, de la secundaria, yo tengo estas amigas, ¿no? Que son hasta el día de hoy, Que un poco son que también me las aclané mucho con ellas. cómplices, las que Sí, saben recorrido de vida, cambios, sí. No llantos, sé, sentí que con dificultades. ellas como que hice un match con ellas y con su familia. Por eso yo creo que cuando hago el vínculo así como muy intenso Y muy y profundo, muy profundo. claramente. Sí, tampoco es tan habitual las vueltas de la vida. Yo de repente me pongo a pensar, juntarse y mantener una relación con compañeros de colegio es insólito. No, mentira, es una broma externa que tenemos. Tenemos aquí nuestro productor, aquí compañeros de colegio, Pero hay pero gente que se es junta con verdad, todos los sí. compañeros. Yo no he logrado eso, no sé, no he logrado Exacto. porque no me acuerdo. Sí, sí tengo compañeros de la primaria que todavía por ahí por redes sociales nos vemos, pero no Mm, conservé ese vínculo. salvo unos puntuales. Sí. Y, Y ¿ah? después, ¿no? Viene la parte bueno, cuando yo estudié diseño gráfico. Para allá quiero llegar. Ah, bueno. Para allá quiero llegar. Intereses ya uno empieza, sobre todo en la secundaria, uno empieza como a mirar para adelante y decir, ¿cuáles son mis intereses? Uno de repente tiene cierta gama de opciones.
en tu caso, había más de un abanico de posibilidades? ¿Por qué lado iba? Está el matemático, está el humanista, No, está el técnico, está el artístico, bla, bla, bla. ¿Por qué lado iba un poco el interés de Mariana en términos generales? partamos de la base que yo fui a un colegio técnico químico. De hecho, Técnico químico, qué mi específico. colegio, sí, mi colegio tenía un año más de lo normal Qué de tortura, pensaría sí, yo. pero Sí, porque sí. te prepara para Exacto. ir a medicina o ir a bioquímica o ir ir a Técnico químico. estudiar algo Sí. referente, ¿no? Con física, con química, con matemáticas. Entonces yo era muy intenso, era un colegio de doble turno. Era el colegio más difícil de la provincia, Qué ¿no? rudo. Pero de Rudo. alguna manera lo escogí porque cuando Sí, yo tenía, no sé, como 12 años, le decía a mi mamá, bueno, yo voy a ser veterinaria, porque mi perfecto. mamá, Ahí tenemos uno. sí, tenía como esta cosa de los perritos, bueno, Ya, y me lo heredó. Entonces yo siento que como de alguna manera para complacerla a ella, ah, qué ¿no? buen mensaje, claro. Dije, ay, voy a ser veterinaria, porque mi Perfecto. mamá toda la vida va a rescatar perritos y yo creo que quizás pueda, no sé, Por ahí va tu idea un sí, era mi poco. idea como Ah, sí, de, ¿no? veterinaria. Y para eso servía un poco la secundaria donde Obvio, estaba y ahí. eso era, Servía. obviamente, la secundaria de técnico químico servía porque te salía con toda la base. Yo tengo el título de técnico químico. Técnico químico. Sí. ¡Wow! O sea, yo podría ser, no sé, podría trabajar en un Sí, laboratorio, claro. Estoy sí, no cachando. como bioquímico, Sí. sí, pero incluso si yo retomara, ya pasaron tantos años, No, pero sí, si pero se yo retomara. retomara, ¿no? Y yo estudio 3 años más y soy bioquímico, no sé. Exactamente. Pero a mitad de camino, ¿A mitad de camino de eso o de veterinaria? no, 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 a mitad de camino del Del colegio, colegio. todo esto Ah, fue una perfecto, introducción. perfecto. Yo dije, no tengo nada que ver acá. Mm, Empecé a sentir yo como, pensaría lo ¿qué mismo. hago aquí? Sí, No me interesa la química, o sea, creo que hoy en día me interesa más la química y la entiendo desde otro desde otro lugar lugar, y efectivamente. la reagradezco y también la física. ¿Por qué? Porque cuando leo digo, ah, yo estudié esto, ¿no? Mm, Pero cuando leo por el otro lado, no, nada que ver. sí, Del lado, capto. ¿no? Como más, eh, cuando leo libros de espiritualidad y qué sé yo, todo Más de esto. física cuántica, incluso en la Claro. actualidad, claro. Ujú. Y en ese momento dije, no sé, yo no tengo idea que... Y empecé a darme cuenta que a mí me gustaba mucho, mucho. Yo era muy súper visual, soy. Visual, perfecto. Entonces empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era la estética de las cosas, ¿no? La estética de las gráficas, la estética de los lugares, la estética. Mm, Entonces, dentro de toda esa parte dije, bueno, qué me gustaría? Y bueno, elegí diseño gráfico. perfecto, con Diseño gráfico y convicción. publicidad era. Porque uno en ese minuto tampoco hace el ejercicio que acabas de darte, una vuelta profunda de decir, quizás si sigo el lado veterinaria, estoy cumpliendo un poco los designios de mi madre. Uno igual es chico para hacer ese análisis, ¿o lo hiciste en ese momento? No, 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 fue después, ¿no? no, claro, Finalmente, como un tema de descarte, ya llegamos a diseño, que era algo que resonaba más contigo en aquel minuto, y exacto, entras a diseño gráfico. exactamente. Y ¿Qué entro a pasa diseño ahí? gráfico y ahí, bueno, ahí se abrió otro mundo porque yo, en paralelo a esto, imagínate, yo ya trabajaba en lo que trabajé mucho tiempo, que fue, yo ya era modelo, yo trabajaba Ah, en una perfecto, perfecto, agencia, yo perfecto. ya hacía promociones y hacía publicidades allá y Mm, ya tenía todo un universo mío mm, que lo había ido creando, ¿no? Entonces ya había armado desde los 16 por ahí ya un venía eso. grupo de amigas que además tenían mucho que ver conmigo ellas, Ujú, ¿no? exacto. Entonces ya venía como desde el colegio. De hecho, yo a veces llegaba al colegio un viernes y el jueves yo había Sí, trabajado, ¿no? claro, sí, claro, Y sí, mis claro. compañeras como que no tenían ese tipo de alguna manera, ese rol de estar trabajando mientras... Y yo no lo hacía por una cuestión de necesidad, lo hacía porque primero quería, o sea, para mí la libertad era Mm, como imprescindible en mi vida en ese momento. Y quería tener la libertad de comprarme mi ropa, de comprarme ah, perfecto, lo que perfecto. se me ocurriera ¿no? Y eso me generaba esa libertad, ¿no? Porque por ahí mis papás me decían, bueno, y era como lo básico, ¿no? Yo no tenía una mesada mensual. Entonces mi mesada me la Te la creaba yo, me la autogestionabas en el fondo. autogestionaba. Mm. Y segundo, bueno, que también que era distinto, o sea, no sé, como me empecé a abrir a otro mundo de conocer otro tipo de gente, de conocer, no sé, la noche de otra manera, pero la noche me refiero como a
nunca fui muy de noche yo, de Ah, fiestas y de perfecto. carretes y de todo eso, no. No, Pero sí dentro de lo que trabajaba, a veces me tocaba mucho trabajar de noche. sí, claro, el ambiente Entonces, nocturno. Porque sí, en la actualidad uno siente y entiende que eres más de, bueno, el día, sin un poco discriminar lo que es el día y la noche, pero uno entiende que finalmente la noche tiene otras conductas también, sí, otro mundo más profundo que igual es re fácil y accesible perderse ahí. sí. O sea, había también una especie de, llamémoslo, conciencia tuya de decir, ok, ok, me gusta la noche por lo que implica en este minuto, me está dando gente conocida distinta, pero hasta ahí nomás. Sí, pero ¿sabes También. qué me pasa? Que yo primero trabajaba en una agencia donde, bueno, la dueña, que es Yamila Casap, y ella era joven y sana. Me refiero Ah, a, era una mujer que todo el tiempo nos miraba y nos controlaba lo que estábamos haciendo, lo que estábamos tomando, lo que estábamos. es importante. Entonces Mm, nos manteníamos como de alguna manera en un espacio que era familiar. exacto, qué bueno. Éramos todas muy aniñadas. No solamente éramos jóvenes, sino que además éramos aniñadas, Mira, ¿no? perfecto. Entonces, no siento que se generó jamás La esa posibilidad. posibilidad, al Mm, menos en esos años. perfecto. Después, cuando empecé a estudiar Al diseño, diseño, perfecto. bueno, esto se empezó como, ¿no? En la agencia empezamos a hacer más cosas. De hecho, Seguías, po. conocí Chile, Sí, quería preguntar cómo después, cómo llega a Chile después. sí, ¿Conociste Chile conocí por Chile el año que justo estaba entrando a estudiar y ese verano, a través de esta agencia, nos contrataron para ir a hacer un team de verano en La Serena, 18 años? 19. 19. Yo hice un año más ¿Verdad, de... po? ¿Verdad? 19, o sea, ya con la agencia viajan a Chile, a un team de verano. Sí es. Entonces, bueno, Buenísimo. conozco Chile, no conocí Santiago, conocí La Serena, No, estuvimos Serena. todo el verano con este Entrete. grupo. Igual, ¿qué año estamos hablando? Que entrete. 2000. Igual había un tiempo, convengamos, en mi apreciación, La Serena tenía harto movimiento en ese entonces. Lindo, mucho argentino Fines de los iba. 90, empezando el Era 2000, que lindo La entrete. Serena, era una Mm. playa donde había hermosa calidad de gente, Calidad ¿no? de O sea, gente. Y harto evento en la playa, y harto recuerdo. evento en Harto la evento en la playa y mucho playa. team. Tarde y noche, exacto. Sí. Se invertía en ese tiempo, las marcas invertían mucho dinero. Exactamente. No es algo que vea ahora yo. No, fue No. una etapa que, Sí. bueno, de hecho yo siento que yo llegué en esa etapa, ¿no? Porque Rica años después, etapa. bueno, Claro. fueron muchos años de team en mi vida. Tuviste entonces harto tiempo conociendo acá, algo que también hacías Sí. por allá en Argentina. ¿Nunca pensaste en la posibilidad de decir, aquí me vengo después? No, los dos No. primeros, tres primeros años jamás. Porque primero porque estaba estudiando y bueno, Hecho. y me fui, bueno, empecé a estudiar y entre medio em, tuve una pareja, me acuerdo. En el Creo que diseño gráfico ahí, mientras estabas sí, estudiando ahí. sí, creo bueno, él hoy es te podría decir como, no te voy a decir mi mejor amigo porque siento que no tenemos tampoco una comunicación Entiendo. tan diaria, pero sí se ha convertido en una persona que sé que va a estar en mi vida siempre. Qué Sí, bueno, qué somos bueno, qué muy bueno. cercanos, pasamos Navidades juntos, con su familia. Él eh, vive allá, sí, en Él vive allá, Argentina. sí. Perfecto. No tiene nada que Eh, ver con el diseño. no, ceros, No, nada, ah, ok. nada, nada. Ujú. Sí tiene que ver con, él tenía una discoteca en ese tiempo Perfecto. y de hecho la llevó a La Serena y por eso también nos Sí, conocimos más mucho ahí y profundamente. bueno, y fue una re linda pareja. Y después de, ya iba terminando de Terminando estudiar la yo, carrera, ¿cuántos años son esos? ¿5? 4 años ¿Diseño? hice. 4 años. Perfecto. Y iba terminando de estudiar y resultó que bueno, entre medio vine todos los veranos, ahí salió el Miss Riff, el primer Miss Riff, que fue en La Oye, que era Serena. clásico eso, tenés Sí, razón. Tampoco creo que se haga más, no, yo creo que no es una, nunca más yo nunca creo. más, ¿cierto? Pero tienes razón, ahora me está trayendo recuerdos de ese entonces, qué entretenido. Sí, 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 perfecto. yo tengo no sé, hermosos recuerdos de esos momentos. Entretenido Sí. principalmente, súper harta actividad. Y estabas Y por terminar ya estaba por carrera. terminar ya y resultó. ¿Convencida de la carrera es lo tuyo, te entretenía? ¿Convencida de eso o...? Me gustaba, Sí, 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 no es pero una era cuestión de... como, no, tenía como un hambre del mundo yo, Sí, ¿no? pues, no hay una explosión de corazón de, el diseño es Claro, lo así, "Buah, me mío". voy a quedar acá. No, No. claro. Hambre por el mundo, sí. Sí, Mm. y resultó que además Argentina había, ¿no? Económicamente, como siempre, había
Había pasado lo del El corralito y no sé qué, y corralito, todas las qué cuestiones. clásico el No corralito. sé, un año antes me ha pasado. Pero bueno, De la tampoco. arruga, no sé por qué tengo ese dato en mi cabeza. De la arruga al corralito, creo. Sí. Claro. Qué desastre. Y tampoco es que me afectaba a mí la economía, porque tampoco. Pero ante todo esto, se empezaron a abrir estas posibilidades acá y en ese tiempo las marcas, como te dije, había muchas marcas poniendo mucha plata, habían pocas modelos, habían pocas promotoras, ¿Había ¿no? poco? Sí. Entonces, para Era nosotros, tremendo nicho entonces. tremendo. Claro. Así que me vine. O sea, terminó un verano, llegué a casa y le dije, mamá, me voy a probar a Suerte a Chile, Chile. sí, 6 meses. Claro que acá tenía unos chicos, amigos, que se venían también de La Serena a Santiago a vivir y me dijeron, ¿por qué no te venís con nosotros? Los tres eran amigos. Ujú. ¿Por qué no te venís con nosotros? Vamos a ir los tres juntos. Tenemos una cuarta habitación. Dale. Nosotros, nada que ver, ellos eran ingenieros todos. Perfecto. Yo, la verdad es que fue un año maravilloso. Eran como vivir con mis tres hermanos mayores. Exacto. ¿Y dónde queda el diseño? ¿Dónde queda Ahí, ahí a esta altura? Ahí quedó, ahí quedó. congelado. Sí, Terminaste y quedó congelado sí, stand-by. sí, sí, sí. Y porque este mundo estaba más entretenido también. En el fondo, explosión de vida. Explosión de vida, empecé no sé, salí de ahí, pasaron muchas cosas, ¿no? Primero que, bueno, era la primera vez que salía un poco de mi casa. Bueno, Bueno, de pasé de hecho, vivir pues con mis claro, papás a, a vivir sola a los sí, 20 algo, 20 tenía incluso. 24 ya. 24 ya. Perfecto. Y Dura un ratito esto, dura un ratito un poco del mundo que, ojo que también siento yo que dedicarse al mundo nocturno principalmente, igual es agotador, te termina como hasteando un poco, cansando. ¿No se produce eso en un minuto? a los 24 yo creo que no, No, todavía no te lo planteas todavía no. porque hay mucha energía, hay como mucho hilo en el Sí, carrete. sí, claro. Sí. Entonces no te planteas todo eso. Va, Hasta yo no los me lo planteé, ¿no? 28 por ahí, fácil, claro. Pero sí siento que entré en una parte de mi vida donde no me volví como muy trabajólica, Mm, ¿sí? Y también me costó nuevamente generar vínculos. Yo trabajaba y me iba a la entiendo, casa, trabajaba, me iba a perfecto. la casa, trabajaba, me iba a la casa, Y ¿no? todo en función de, ¿seguías con la misma persona a cargo? Esta persona que nos nombrabas, que era No, un poco, no, no. no, no, ya no. Ah, Todo ya. esto ya lo estaba haciendo Por tu mío, cuenta. sí. Y nada, y el trabajar y sentir que podía tener plata o ahorrar plata, ¿no? Eh, no sé, me generaba esta sensación bueno, me voy a quedar un tiempo más, ¿no? Sí. Pero no tenía un rumbo muy marcado, No no, es que no hubiera una tenía mucho, proyección, no, sino que es como del momento, ya me quedo un poco, voy sí, extendiendo. Eran como decisiones del minuto. del minuto, Perfecto. sí. Perfecto. Pero siento que también eso después tuvo consecuencias. Flaming Pie, gastronomía basada en plantas, servicio de banquetería, catering, coffee break, repostería creativa, todo vegano y absolutamente delicioso. ¿Negativa? Sí, ¿En qué? en que yo hoy, Hoy. como Mariana hoy, siento que la vida requiere tener una dirección y un sentido, ¿no? Para saber las elecciones que tomo en el camino, pero en ese momento no tenía una Ya. dirección y un sentido. Tenía simplemente cosas que me estimulaban Exacto. a Pero tomar decisiones quizás no rápidas. necesariamente necesitar una estructura, sino que al menos quizás un norte. Sí, yo creo Porque que una sí, claro. estructura yo no te veo tampoco una persona con No, no, yo no estructura. soy estructurada, pero yo creo que saber hacia dónde vas Te da cierto. lo que le da la vida también es el plantearte el día a día si esto me lleva hacia donde quiero ir, Mm, ¿no? Esta Teniendo el foco, elección, ¿no? exactamente, teniendo el Exacto. foco, sí es mucho más Pero fácil bueno, aquello. también convengamos que, bueno, pasaban muchas cosas Bueno, es parte en de la ese experiencia momento. de vida, igual Sí, sirvió sí. efectivamente para aquello. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo tomas la decisión de decir, sabes que ya me aburrí de esto? Con la inmediata pregunta, incertidumbre de ¿y qué voy a hacer después? Y quiero saber si entra el diseño, si no vuelve. Entonces llega un minuto en que tú dices, sabes que cortamos. Cortamos toda esta temática, estoy reventándome incluso, mucho Como a los trabajo. 33. Ah, fue un largo trecho. Después de reality, después de todo lo que pasó en mi vida, Ah, ya, 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 me hiciste la vuelta súper larga entonces. O sea, después de Teams viene un poco
lo que pasa es que también fui cortando por etapas, no sé. Tuve toda mi etapa de team y en algún momento, no sé, a los 27 dije, ya estoy grande para los team, ya no 27. tengo ganas. Perfecto. Y ya había entrado a trabajar siento que todo se fue enlazando como una cadena, ¿no? Venía el siguiente eslabón y entonces ya a mí el team de verano me agotaba. ¿Por qué? Porque no tenía ganas de que me dieran órdenes. Ya Sí, pues estáis más tenía mis grande. mañas de. Era la mañosa, ¿no? Y lidiar con las Sí. más empoderadas y mañosas, como que no. Yo creo que a mí siempre donde entro me gusta como brillar, Mm, ¿no? Y yo siento que cuando hice team de verano tuve mi momento de brillaba. brillar. Y en algún momento dije, ya no tengo ganas de brillar acá, Cambio. porque estoy agotada. Y me fui a brillar a otro lado. Eso, y ahí Pero sí. dónde cambia Y eso. ahí parte toda mi parte de la tele. Yo empecé en la tele dando el tiempo en Telecanal. Oh, ya quiero saber de esta historia sabrosa. ¿Cómo diablos llegas por allá? Tiempo en Telecanal. Casting. ¿Cómo se da? Casting. Sí. Telecanal, déjame pensar. ¿Dónde está Era el Telecanal? ¿Qué Canal es? 4 creo que era Canal Telecanal. Estamos hablando de, Telecanal, ay Dios sí. mío, qué antigua soy ya. Telecanal. Soy Es como casi de retro. no creo que sea de los infomerciales, pero Telecanal era como un canal de una señal que después se convirtió en otro de red fija de alguna manera, ¿no? Yo creo, pero la Supongo, verdad ¿no? es que o ¿No? desapareció. No, Ahí no, no. estamos Ahí, off the preguntándole. record, sí, no caché Pero bueno, Telecanal, ¿no? la Pero cosa me es que suena, lo tengo en la sí. mente, No, sí. sí tuvo algunos programas Y ahí dando el tiempo por dando el casting. tiempo, sí. Y después de ahí, en paralelo, empecé a trabajar en TVN, en los desfiles. Yo hacía comerciales y en un comercial de una tienda, de una multitienda, me Perfecto. encontré con una animadora de un matinal y esa animadora, porque yo, bueno, hice el comercial con ella y esa animadora me dijo, ¿por qué no te gustaría hacer los desfiles de TVN en ese tiempo? Ah, ¿Sí? Bueno, perfecto. Tonka, Bien, Tonka, sí. perfecto. Y Tonka me dijo, ¿no te gustaría hacer los desfiles del matinal? Y yo, sí, qué bueno. Tú Y igual tenías cierta experiencia en modelaje, paralelo, ¿no? sí, claro, Sí, claro. yo trabajaba. Sí, No, claro. y fue al revés, te voy a decir. Yo le dije a Tonka, yo le Mm, dije a Tonka, se hacen desfiles, mira, fue así, me mm. acuerdo perfecto. Tonka, ¿se hacen desfiles en el matinal? Y ella me dijo, claro, sí. Y le dije, me encantaría porque TVN es lo único que se ve en Argentina, canal internacional. Y me podría ver mi mamá, Perfecto. yo pensando en mi mamá, ¿no? Que me Qué dijo, ya, lindo yo quiero igual, qué chori, Y ella me sí. dijo, dame tu número. Vente, Y claro. al otro día, a las 24 horas, me llamó la productora. Buenísimo. Sí. Y ahí partí haciendo los Desfiles. desfiles del matinal. ¿Qué significaba que tú estabas un poco también a cargo de lo que significaba hacer el desfile, que hay No, no, cierta no, no. producción, Yo o lo era hacía, parte era parte de de las las modelos? modelos. Lo Ya, hacía una entiendo. agencia, los desfiles y qué sé yo. Y en paralelo, bueno, Si ya tenemos Telecanal, te ven en sí. paralelo. Y después en Telecanal, como yo trabajaba para una marca de un pisco nacional, Perfecto. No nos ha pagado auspicio, ahora sí que no podemos nombrar todavía el pisco. Ahora, no si se quieres lo puede. nombramos, ahí vamos a... Un pisco de aquel Un entonces, pisco que ha nacional, sido, no, mira, de todos los entonces, es el pisco nacional más conocido, perfecto, ya. popular. Rojo con amarillo más o Exacto. menos, ya. Y yo trabajaba para esa marca y esa marca auspiciaba Ujú. un programa que se llamaba, en Telecanal, que se llamaba Pura Noche. Pura noche. Pura Noche. Entonces, como yo era de alguna manera rostro de la marca, Sí, pues, sí, claro. me dijeron, era rostro de la marca porque hacíamos comerciales con la marca, o sea, le hacía el team de verano, los comerciales, ¿no? Las giras que hacíamos con el team y Buenísimo. todo. Me dijeron, ¿no querés animar? Ok. Y empecé a animar ese programa de Empezaste a noche. animar, perfecto. Sí. Animar es toda una gran primera experiencia, porque uno de repente se pregunta, ¿cómo lo haces para animar? ¿Hay algún curso? No, se va fogueando uno. Cuando te autotiras a los leones, lo hago. Y ahí empieza tu faceta de animadora. Sí. Tenía, Convengamos que después tiene una repercusión. Y ahí uno se da cuenta que todas las decisiones que la vida uno va tomando va teniendo cierta repercusión. sí. Efectivamente, ya. Ahí empieza tu Ahí etapa. parte. Y bueno, partí ahí, bueno, hacíamos notas de noche, hacíamos notas como que tenían que ver como con el carrete mucho, ¿sí? Perfecto. Con Sí. el carrete o con la Pura música. Entonces noche. íbamos a Claro. entrevistar a Sí. gente del ambiente musical, a gente Está muy que entretenido, sí, todo estaba el muy, rato, muy súper entretenido. entretenido. Íbamos a Perfecto. conciertos, Imagínate, qué eh, rico. súper bueno. Paréntesis, ¿tu mamá te vio en el desfile? Sí, sí, me veía todos los jueves Maravilloso. eh, Cumplió el en la objetivo también. mañana. Sí. Maravilloso. Y sí, sí. De hecho, Qué para mí, notable. sí, sí, era Sí, qué como que yo rico. estaba haciendo check, ¿no? Claro. A mi mamá me Sí. reclama que no me ve nunca. Bueno, para mí era un Ahí check está, eso. check, Ahí está. exacto, aquí Todos los estoy. jueves me veía en la mañana.
Eh, y bueno, y justamente ese año lo que empezó a pasar es que empecé a ya hacer eventos de otra categoría, ¿no? Mm, Ya incluso me dediqué, ya empecé a dejar un poco las promociones y las cosas, entiendo. ¿no? Y me dediqué a cosas como un poco más grandes Más que, grande. ¿no? Que a Mm, capitalizar más el... Y en un evento de una empresa conocí al Quique Morandé. perfecto. Voy a hacer la nota del paréntesis de diseño ni hablar. Nada. ¿Listo? Ah, Perfecto. sí. ¿Sí? En un momento la empresa con la que, la agencia con la que trabajamos con Capel, me propone y me dice, Lo ay, dijo, ¿eh? perdón, Rojo con amarillo. córtenme. Ah, rojo. Bueno, con la agencia con la que trabajamos, me propone en un momento quedarme a trabajar con ellos, que yo en verdad te voy a decir algo, yo realmente proponía demasiado, yo soy creativa, entonces yo proponía demasiadas Ahí cosas en la está, playa, no claro. sé, entonces Bien, ellos bien me movida, bien prendida. proponen quedarme a trabajar con ellos en oficina, ¿no? Oficinas. Ah, pero para Para parte empezar a, creativa en el sí, para fondo. la parte Sí. creativa. Buenísimo. Y a mí me encantó la Buenísimo, idea, claro. pero por otro lado dije, esto me ocupa una, ¿sí? Una parte de tiempo. Yo no estaba proyectada en eso. En mi cabeza era como, yo veía el número nada más, ¿no? Ya, capto. Mm. Y me gustaban las luces y los escenarios. Sí, ya Entonces, que era más tras era como, bambalinas, esto un poco. claro. Sí, claro. Entonces dije, gracias, pero no. Y en ese momento, Mira, en un noviembre de algún año, 2009, conocí a, aquí qué. conocí a Kike en una Ajá. empresa, en un evento. Y él se me acercó y me dijo, estoy buscando una chica para que esté conmigo, así como, Sí, como la coanimadora en el como fondo. claro, o sea, sí, Básicamente, las que entiendo. hacíamos. Me explicó, y yo en ese momento como que dudé, le dije, bueno, nunca le di mi número, nada, pero luego ¿Lo conocías a él previamente? O sea, ¿sabías quién conocí era el programa. el programa? Sí, Ya llevaba su tiempo el programa. claro. ¿Había una figura antes de ti de coanimadora? Ahí estoy perdiendo Claudia el Schmidt, tiempo. ¿En serio? Perfecto. ¿Y antes de claro. ella? La Marlene, Tienes razón. Pues o ya, sea, perfecto. todas esas Perfecto. ya habían Ya habían salido del pasado. programa. Perfecto. Bien. En este momento estaba la Claudia, que estaba de postnatal, Ah, y estaba la perfecto. Natalie Chilet también. Perfecto. Sí, ella fue Entonces, una Miss bueno, Chile, me parece. Sí. luego, bueno, de algunos movimientos, tuve una reunión con Ina, que era la productora del Quique, La clásica sí, productora. Perfecto. y entré a trabajar ahí. Entraste ahí. Sí, ¿Cuánto tiempo dura la experiencia? 2, 3 años, ¿Marcadora experiencia? o ¿Entretenida? más, ¿Un tres, poco más? cuatro, tres, por ahí. Mira, Linda la experiencia. Sí, entretenido. yo lo pasé Vuelven muy las bien. luces. Vuelven las No, y además luces. una libertad que yo tenía en ese programa que era impresionante, como, no sé, yo proponía una vez más, ¿no? Ahora quiero hacer un musical y la productora me decía, ok, ¿no? O sea, nos Y estamos ahí, dando cuenta que ahí hay un target tuyo sí, en la etapa creativa, proponer totalmente. creativa. Efectivamente, no sé si Entonces, necesariamente en diseño, pero creativa. claro, De ideas, eventos, ya. entonces lo pasé muy bien y después me metí al reality. Ya, eso, Esa es la que igual me metí quería al preguntar, reality. igual quería preguntar porque en qué etapa, parte del tiempo viene, viene después de esto entonces. La Entre de- medio, porque yo después vuelvo un rato a Morandé. Ah, Aparte, cuando yo entro a Morandé, esto me perfecto. da a mí un punchi, ¿no? Me empiezan a invitar de programas. Me acuerdo que para la Vivi, la hija de De Don Don Francisco, Francisco, estaba sí. haciendo el programa en el 13 y me invitaba todo el tiempo y hacíamos Ah, musicales buenísimo. y me invitaban a, Musicales. sí, y me invitaban a otros Buenísimo. programas y no, y empieza toda ¿Cómo te una invitaban a cosa. musicales? ¿A ser parte de los musicales o Sí, incluso crearlos? no, ella hacía en el programa, tenía un segmento donde tenía invitados y en una parte, claro, invitaba a chicas, ¿no? Ya. Que en ese momento estábamos como Como en en vitrina, mamá en vitrina exposición, sí. y esa noche del programa hacías un musical, ¿no? Guau, qué entretenido Un baile también. Sí. con en referencia a algún musical conocido. Por ejemplo, hicimos Gris Brillantina, sí, Perfecto, perfecto. Qué entretenido también. hicimos, no me acuerdo, pero hicimos varios ahí. Bueno, y en paralelo en Buenísimo. Morandé también hacía esas cosas, los sketches, ¿no? Y es como que, Igual nunca entonces dejaste de ser bien trabajólica, digamos, claro, trabajaba todo el tiempo. todo el tiempo. Y empecé a trabajar mucho de noche porque me empezaron a Exacto. llamar a discotecas para ir a animar. Mm, Y eso también era mucho, este, como pagaba muy bien
dado que si eras alguien más o menos conocido de la tele, Claro. te invitaban y al final convenía. Entonces sí, ahí empezó una etapa que a mí me encanta, que me empecé a, no sé, me iba el jueves, me subí a un avión, me iba a La Serena y luego el viernes Buenísimo. me levantaba y el avión me llevaba hasta Convengamos que Coyhaique, entretenido, ¿no? Sí, a convengamos. mí me Hay alguien gusta acá que sabe de eso también, esas ahí, maratones. tomar esos aviones, esos vanes, esos de maratones de, claro, interminables, que uno queda arriba de la pilota, Sí, y pero volví el perdido. domingo, ¿no? Y así eran como mis fines de semana. Perfecto. Em, Y esto decae en algún minuto, empieza a decaer, no, después quizás del reality esto para arriba, para arriba, más para arriba mucho más todavía. para Wow, arriba, y después sácame una duda, perdón, ¿qué reality era? Yo soy bien mundos perdido, opuestos. mundo opuesto. Entonces me dijiste que estaba Morandé, entra a reality, o sea, entra a reality no por haber salido de Morandé, o saliste de Morandé, No, entra no, a no, reality, no, no. estaba en Fue una Morandé. decisión personal Fue la entonces. Vedetón también hubo mucha cosa ahí, Perfecto, sí. muchas cosas ahí. No, 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 en realidad eran cosas que me iban proponiendo y las iba eligiendo. Pero como te digo, cuando no tenés un norte, cuando Mm, no hay dirección, vas eligiendo según lo que te va en vibrando, el corazón, no del según hacia minuto, dónde vas. sin la claridad, Entonces, bueno, exactamente. hasta ahí no había claridad. Llegamos a mundo Y luego opuesto, los resultados. entonces, ahí hay un dejo de decir, quizás te arrepientes de algo al respecto. ¿Te hubiera gustado tener más claridad en Me hubiera gustado perspectiva? tener más claridad. Perfecto. ¿Por qué? Significaría que habrías tomado decisiones distintas, según intuyo. Sí, pero yo no me arrepiento de las decisiones que tomé, pero, em, pero bueno, sí me hubiese gustado estar más claro. Igual después Mm, entendí muchas cosas, ¿no? bien. Em, con el tiempo y Sí. con los diagnósticos entendí Mira, como muchas cosas de interesante. ahí. Sí. Pasa entonces que después estamos todavía en una etapa súper activa. Reality ahí desconozco, pero fue súper activo, me dices, como te llamaban de Súper, súper, muchas súper. partes, 2012 fue, solicitadas. 2013, 2012, había mira. mucho evento, mucha cosa, pasaban cosas, programas, trabajé, hice una temporada entera con el Teatro de Chilevisión, ¿sí? O sea, yo firmé un contrato con ellos. Entretenido Sí, también. Otra experiencia. ¿Cuánta experiencia distinta, ah? sí, qué lindo. ¿Cuánta experiencia distinta? Trabajé también luego para TVN, para un programa de la tarde, Mm. se llamaba Más que Dos. Creo como de Sí, entretención, trabajé de, en verano para el 13, para Alfombra Roja, para el Festival de como Viña. notera de alguna Claro, manera. Sí, claro. panelista era, pero Panelista. sí. Perfecto. Trabajé en Así Somos, programas. Somos, mira. En un capítulo anterior entrevistamos a Carla Quiroga. Ah, Así que también parte un sí, poco sí, sí, del sí. programa, efectivamente. Trabajé, bueno, y después, Harto sí, recorrido, trabajé ¿eh? en No Eres Tú Soy Yo, con la Javi Suárez. Oh, perfecto. Mm. Lo encontraba similar a esos programas todo esto, por eso que Sí, lo relacioné, pero me acuerdo perfecto. y bueno, y después, Y allá voy, ¿qué pasa después de todo esto? Es como un torbellino, es como un remolino de acá se subió más que arriba de la pelota, te subiste al avión. claro, Incluso desde, supongo yo que desde Morandé te subes al avión y pasa, pero toda una bataola, ¿hasta qué? Hay que hasta ver. ¿Hasta que qué? es como, sentí que estaba como totalmente desconectada de mí. Es un momento como de crucial, Sí. casi una epifanía. ¿Qué, Y qué bueno, y pasa en ahí ese viene en mi minuto? vida, bueno, de hecho, justamente cuando empieza la bajada de todo esto, me conocí a alguien y me puse en pareja con alguien que de alguna manera no tenía nada que ver con todo el medio y entonces lo que hice ahí fue como empezar a notar cómo me había desconectado de Qué las notable, ¿eh? cosas como cotidianas, ¿no? Eso generó en ti una sensación de, vaya año difícil, Que porque fueron años difíciles, difícil. pasaron un montón de cosas. Difícil en términos personales, porque todo eso te hace un poco desconectarte de algo que igual convengamos sigue siendo súper entretenido y los recuerdos siguen siendo súper divertidos. Sí, Pero al mismo tiempo te hace reparar la desconexión de uno. Porque sí, como digo, cuando uno está arriba del robot, de la pelota, de la cotidianidad, no se detiene a pensar sí, en lo que me está pasando. Entonces llega un minuto que eso parece que te encuentra como de golpe en la cara. Así, ¡puf! O sea, me olvidé totalmente. de mí y ahora qué pasa y vienen todas las sensaciones de hacia dónde voy incluso, incertidumbre y Así es. ahora qué se viene. Y En por eso estamos ahí, ahora.
hay gente que en ese ambiente, no sé, se mete en temas de, no sé, alcohol, drogas. Sí, Para mí claro. mi Sí, droga claro. era las luces, ¿entendés? Perfecto, perfecto. Yo nunca me metí alcohol, nunca me metí drogas, pero mi droga eran las luces, era no sé, en ese Sí, momento la farándula, y es como me está haciendo daño, pero al mismo tiempo hay como una cuestión sí, de, ¿no? Del ego, que es sí, sí, como, absoluto. me gusta, ¿no? Me gusta que me sigan, que todos los días que, no sé, es como, no lo quiero, pero al mismo tiempo el ego como, tampoco quiero dejarlo. Ese vicio que a uno le Sí, gusta y que sabes que de repente en exceso es dañino, pero exacto. igual te gusta, claro, Y perfecto. bueno, esta pareja, con esta pareja como que sentí que empecé en la bajada, ¿no? Como a conectar de nuevo con otras cosas, empecé a hacer pilates como alumna, empecé a Alguien hacer, necesito preguntar aquello, porque para mí es un punto de inflexión importante. Uno de repente dice, tengo tanto tiempo ocupado en algo que me divierte, pero el tiempo para pensar en mí, en saber qué cosas amo yo hacer como pasatiempo, hobby, quizás no estaba tan claro. Y como yo conozco que en la actualidad, o al menos los últimos años, eres una gran profesora de Pilates, ¿cómo llega el Pilates a tu vida? Pues no fue una sí. decisión consciente de decir, sí, esto es lo que amo, no, no, fue una No, yo experimentación. empecé a experimentar con cosas distintas que quería que quería hacer y en eso empecé a hacer, me acuerdo, yoga aéreo Yoga aéreo, y también empecé a hacer pilates. perfecto. Y me encantó como conectarme con mi cuerpo desde ese lugar. Perfecto. Antes de eso, ningún conocimiento, ninguna experiencia previa En con... pilates, cero. Y en deporte como el mismo Ah, aeroyoga no, sí, bueno, también. yo de chica hice danza clásica. Nunca hice deporte en sí, deporte, ¿no? Más que el deporte del colegio. Pero Sí, sí yo tenía un vínculo muy cercano con la danza y siento que el pilates me conectó nuevamente con eso. Hay buenísimo. mucha parte del pilates que conecta con la danza, porque en la parte técnica la danza usa Claro. muchos ejercicios que son la base del pilates. ¿No es un pendiente para ti la De danza? hecho, el pilates, para mí la danza, ¿No es un pendiente así como decir, sí, ¿sabes qué? Me me gustaría explorar también por ahí. pero en algún punto exploré, Mm. no sé, no lo siento como un pendiente. Perfecto. Pero me encanta cuando conecto con la parte técnica de la danza y es como linda, me fascina. O sea, convengamos que ahí entonces empiezas primero como estudiante y Sí. luego se te produce una Y especie luego de dije, bueno, amorcito. esto está bueno, no Está sé. bueno. Y empecé a hacer certificaciones. Y eso te lleva después a decir, y yo me acuerdo un episodio de tu historia, que estabas también formando ciertos lugares donde ya dabas las clases en Sí, sí. términos presenciales. Había un lugar que quedaba súper lejos, me acuerdo, que era como todos los días ir allá, no sé, Lo Barnechea, por así decirte, Sí, súper lejos, y era otro que estaba en Ñuñoa. sí, Entonces me acuerdo que te veía moviéndote de acá para allá, pero ya como una profesora, sí. efectivamente. De hecho, en Lo Barnechea sigo trabajando, pero Ya, ya en un perfecto. centro, es un centro wellness, ¿sí? Que tiene todo Ujú. eh, tiene todas las disciplinas de alguna manera que referidas al wellness. Tienen yoga, masajes, un poco de reiki, Ah, buenísimo. sí, Bien completo en ese sentido. flores de Bach. Claro. Y ahí Súper también empecé a desarrollarme en otros sentidos, porque empecé a entiendo. usar también ese espacio, siempre he tenido esos espacios para creatividad, Sí. para desarrollar talleres. ¿Talleres de? Hice talleres, hice un taller de mindfulness, también me certifiqué en mindfulness, hice un Perfecto. taller de gratitud Ah, basado, ¿no? en buenísimo. el coaching y todo esto. Y, y también fue una parte que dije, ay, qué lindo el desarrollo de esto, ¿no? De poder estructurar un taller y conectar. Y lo otro que me empezó a apoyar mucho, que yo a través del Pilates me volví a conectar con la gente. Esto también quiero preguntarle un poco más profundamente en términos de que la persona que empezamos a contar esta historia, llegó un minuto que incluso te lo dije medio off the record, hay una imagen que me representas que tiene que ver con la reinvención. ¿Estuvo esa palabra presente en tu vida? Uno de decir, bueno, llegó un minuto en que quizás el mundo de las luces empieza a decaer y tengo la necesidad de reinventarme. Y cuando uno se empieza a reinventar, no hay tanta todavía conexión con la gente. Es más en silencio, uno lo hace más Sí. por uno. Quiero de nuevo andar en eso. Fue un momento de claridad de reinvención, que al mismo tiempo era un momento difícil probablemente, pero ¿tenías la claridad de que era necesario reinventarte?
Creo que sí. Creo que cuando empecé a certificarme en Pilates, Mm, sabía que, que ya no tenía ganas de sentarme en un panel a hablar cosas que no tenía ganas. perfecto. Ya estaba esa claridad, Exacto. exactamente. Entonces, dije, quiero reinventarme, pero hacia quien yo soy. Y obviamente para mí fue un camino, para mí certificarme en Pilates fue como el paso hacia el camino de mi autoconocimiento. Porque creo que hasta Buena el momento palabra. yo no Ajá, tenía, yo me había perdido ajá. tanto de quien yo soy que Lo dijiste hace un rato, claro. Y eso te reconecta con algo que era, oh, wow, autoconocimiento aparece en mi vida, partiendo claro, desde Pilates. Entonces ya es una conciencia distinta. Y ya como que se acaba, quizás se produce un corte de la noche al día, podríamos decir, ¿o no? claro, porque no sé, también cuando empezás a cambiar el rumbo, Mm, o creo que ahí fue la primera vez que le empecé a dar un poco de dirección, también, no cambia el sé, entorno cambia también, el ¿ah? entorno. Cambia el entorno. Sí, 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 cambia el sí. entorno. Sí, sí, Entonces sí. empezó a aparecer gente en mi vida que ya estaba Mm, vinculada con otros perfecto. aspectos. Ujú. Y Y, em- empezaste a resonar es- también con esa y ahí gente. yo empecé como a pensar que quizás no lo que me tenía también tan, no sé, tan enajenada de mí, también eran los entornos en los que me movía. Y eso lo sacas por conclusión después, a posterioridad. Un poco también tienes más bagaje, experiencia, estudias Sí, coaching, te metes a mecanismos de autoconocimiento que finalmente te empiezan a dar las respuestas y a entender procesos. Porque efectivamente ahora uno puede decir, claro, muchas veces el contexto que yo mismo elegí, si yo resonaba con el contexto, es parte de mí también. totalmente. Si uno está más arriba de la pelota, enajenado, y quizás la Mariana de ahora es súper distinta. Una persona más zen, podríamos decir, en términos de Yo la creo distinta que estaba ahí, energética y con todo Yo creo arriba, que ¿no? yo no he cambiado en cuanto En tu a, esencia, no. no, sigo siendo igual, ¿no? No sé, sigo teniendo mi humor, Mm. a veces negro, a Al ser veces negro. ácido, ¿no? Igual de Y prendida, sigo, decís tú. claro, pero siento que es claro, lo que fui transformando fue el cómo quería yo vincularme el elegir cómo vincularme con la Con la gente. gente, el elegir hacia dónde iba a enfocarme, Eso no te como produce una elecciones conscientes. consciente. Hasta ahí había hecho elecciones que me llevaban solo por... No, Siento tú te que tiraste por el río. Te claro, tiraste siento por el que, río siento nomás. que de ahí Sí. para atrás el ego me llevaba, ¿no? El ego, la cosa. Y acá empecé a hacer elecciones desde otro lugar, desde otro espacio Que finalmente uno mío. no es culpable de eso, No, sí. no, no, sí, yo no reniego Yo esa creo que, cuestión. ajá. Pero yo digo que cuando no hay equilibrio, Mm, cuando no hay un equilibrio en la elección, de decir como, bueno, soy consciente que esta cuestión, hay un poco exacto. de esto, pero un Sí. poco de esto, bueno, pero cuando hay mucho de una cosa Mm, y nada de la exacto. otra, o sea, es decir, cuando hay mucha cabeza y poco corazón en las cosas, la verdad es Exacto. que, bueno, no pasa, Se o te sea, no borró. pasa nada, pero la verdad es que tiene un resultado eso. Perfecto. Y Y ante ese resultado, muchas veces un poco está el decir, ya, entiendo mis procesos, sí. creo que quizás que todo es perfecto en el minuto en que sucedió. Ahora, en la actualidad, podríamos decir que sigue estando Mariana súper tranquila con lo que hace, conforme. Sí, creo que cada vez más, ¿no? Porque, Calma. porque vuelvo el meterle a la vida un propósito, un sentido, darle Perfecto. dirección y todo eso. La verdad es que creo que yo vivía mucho en una ansiedad de como, ¿qué va a Generar, pasar? producir, Allá, 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 ¿no? qué Y viene si no después. disfrutaba La ansiedad, esto, exacto. sí. Sí. Y Por eso yo, mismo te decía que quizás este momento actual te conecta mucho más, aunque es una frase cliché, pero que te conecta más con el presente. totalmente. El mismo hecho de ser como profesora e instructora de Pilates, está ahí haciendo algo que es momento presente, o sea, conciencia del cuerpo ahora ya. Y eso no era algo que teníamos antes, entonces se produce claramente un choque entre dos personas que a pesar de que sigue siendo la misma, y tiene que haber un punto también de que uno dice, wow, estoy como mudando la piel y quitándome esta mujer que muchas veces las corrientes espirituales tienen que ver con renovación, con las cartas famosas del tarot de la muerte, por ejemplo, que uno muda su piel y aparece esta renovada, que en esencia es la misma persona, pero ahora tiene otra connotación. Mm. En la actualidad, si tú tuvieras que decirme, por ejemplo, un momento, yo sé que me dijiste hace un rato, no me arrepiento de nada,
pero algo que harías distinto. ASD Producciones. Servicio de streaming. Arriendo de amplificación. Video y fotografía profesional para tu evento. Contáctanos. Por ejemplo, pongo entre las opciones cortar más temprano el tiempo en que le diste un poco a los temas más de que estabas más ansioso y que viene después. Si volviera a ver el tiempo, insisto, yo sé que no te arrepientes de nada, pero ¿sería más prudente cortar antes o no? ¿O fue justo suficiente y tuvo su enseñanza? Es que si me paro es que a mí me encanta mi vida como es hoy. ¿Y qué resultante de Entonces, la si algo anterior? se Claro, cambiara de mi pasado, probablemente no no sería. sería. Es una respuesta de una Entonces, persona espiritual, exactamente. o sea, no sé si es espiritual, Sí. pero es como, no te puedo dar otra respuesta porque obvio, si mirás para atrás, yo hubiera, no, pero en realidad, si yo me paro acá en mi presente, yo me Soy encanta lo mi que soy vida. gracias a lo que Sí, a viví mí en me el fondo. encanta mi vida. Es Mm, como, yo creo que en algún momento de mi vida desperté mi alegría exacto. de vivir y sea lo que sea que esté sucediendo en mi vida, creo que la alegría es el hilo que me lleva. Es el punto central, Sí, efectivamente. Hay una persona también paralela que siempre ha tenido este espíritu, me parece que medio empresario, lo tuyo, ¿no? Y eso un sí, poco quiero ver también porque en lo paralelo, incluso cuando empezaste, también había mucho de, ahora yo quiero tomar mis decisiones, había siempre una mentalidad creadora, creativa, empresaria. sí, Luego, eso de empresario, y quería mezclarlo también con lo que hablamos al principio de papá. ¿Cachai? Hay también emprendimiento en la actualidad, o sea, siempre Mariana tiene que estar creando. sí, Y quizás eso es lo que nos deja de esta decisión primaria del diseño, porque no volvió. Pero esa persona es en esencia una creadora, una totalmente, creativa completamente, y eso también es totalmente, parte de tu hilo conductor. sí. ¿En qué están esos proyectitos con papá, con familia? Están bien lindos, porque, bueno, igual todo fue mutando y me volví también un poco más flexible, como desde que compré las cabañas era como, bueno, este proyecto va a ser esto. Yo Ujú. creo que también fue mutando ese proyecto. De hecho, al día de hoy te digo que está ahí, Está ahí. pero yo estoy enamorada de Brasil y yo quiero, Recuerdo esa sí, yo historia, quiero ¿eh? vivir Sí, sí, sí. parte de mi vida en Brasil, Mira. ¿sí? Entonces, si ese proyecto le voy a dar vuelo, también tengo que tomar ciertas decisiones, Exacto. ¿sí? Claro. También tengo muy claro que siempre voy a ser muy nómade. Muy O sea, nómada. a mí me gusta esto de estar un rato acá y un rato allá y un rato ¿Te allá. aburres mucho de los lugares Sí, comunes y lo monótono. repetitivos, lo Sí, monótono? ¿Te sí, aburre? Perfecto. sí. Hay una típica pregunta cliché que uno le hace a todas las personas cuando conversa desde lo humano. La vamos a hacer. Obviamente la vamos a hacer. ¿Qué le dirías a esa Mariana que tiene 24 años y que está full en un capítulo que va creciendo, que está muy entretenido con tu experiencia de ahora? Sí. ¿Le dirías, por ejemplo, gózalo más incluso? O para un poco, busca un norte con claridad, porque bien has dicho que a veces el no tener claridad y un norte específico generó consecuencias que Ujú. tuviste que pagar el precio. ¿Qué le dirías? Te estoy haciendo jugar en la obligatoriedad de que Sí, me cambies un punto de tu historia. yo creo que lo que le diría es como que, no sé, es como Confía, suelta. yo creo que más que, sí, como tiene que ver entre el valor y la confianza, ¿no? Son dos Ujú. puntos, ¿no? Exacto. Como el autovalor, El valor personal, el el valor valor propio. personal y la confianza también. Correcto. Entonces, creo que como que ese sería mi mensaje, que tiene que ver con eso, que obviamente Mm. fue parte de lo que después por ahí empecé a trabajar, pero sí siento que esa Mariana de los 23, 24, em, tenía muy poco, como se sentía muy poco valiosa. ¿En serio? Sí, ¿Valor personal? sí, sí. ¡Wow! Me sorprendiste con eso. Sí. Pero si estábamos hablando también de una Mariana con ego alto. Pero yo creo que la gente que tiene baja la, o sea, de hecho, yo creo que la gente Bueno, de hecho, que es mi creencia, ¿no? sí. Pero la gente que se siente muy poco valiosa, Le infla sirve el mucho, ego, ¿no? exacto, mucho, Sí, le sirve el reconocimiento, tiene todo el sí. sentido del mundo. Y por lo tanto, ahí está un poco el mensaje de valórate un poco más, si tuvieras que decirle a Claro. esa persona.
Ahora, en otro punto, pero muy parecido a la pregunta que te acabo de hacer, el dolor más grande que hayas tenido, pero no producto de un externo, ni de una persona externa, sino que de los momentos que uno dice, me di cuenta, son momentos cuando uno dice en Chile se pega el alcachofazo, se Sí. me cae la teja y uno dice, me di cuenta de algo, me dolió aceptarlo, ahora tengo que reformarlo. Hay un capítulo de todo este trayecto que es netamente personal. Ni siquiera Sí. estamos preguntando, de repente tienes dolores ya, la muerte de un ser querido, relaciones sentimentales, no, algo súper personal, que hayas dicho como aquí se muere una parte de mí que es necesario, de la cual yo me despida, que implica un desapego para generar una renovación, que ni siquiera sabemos hacia dónde va a ir. Creo que estoy cerrando justamente Y una justamente etapa, estamos en eso, mira qué una etapa que tiene interesante. que ver con eso. Ah, Sí, creo que he tenido una, he arrastrado una creencia con respecto a los vínculos durante perfecto. muchísimos años que, que ¿La no me quieres sirve, compartir? que ya no me sirve. ¿Cómo qué tipo Sí, de creencia en cuanto a los tiene más vínculos? que ver, Hablando de vínculos bueno, afectivos, claramente, sí, ¿no? sí, pero tiene que ver mucho con los vínculos amorosos. Em, y tiene que ver con que no ha sido fácil a través de los años para mí poder crear un vínculo amoroso em, estable, dado que cómo tenía configurado yo los vínculos Lo amorosos. que implicaba estar en Sí. un vínculo afectivo. Y O sea, se han resignificado en la actualidad lo que sí, implican esos vínculos. Mira, sí, cuando se resignifican es porque en realidad también te diste cuenta de lo que era erróneo sí, desde tu perspectiva. Porque eso tiene que ver con algo personal. O sea, de nuevo no hablamos del externo propiamente tal, sino que hablamos de ti. Tú sí, te diste cuenta de una forma en que quizás ya no querías vincularte más. exactamente, Mira. Y eso tiene que ver con cosas que uno de repente lo conecta con heridas de la infancia, incluso historial totalmente, personal. sí, Qué lindo ese momento cuando uno tiene esa claridad, sí. eso Pero es como muy de wow, doloroso, es doloroso. porque es como desgarrador, ¿no? Y eso me dice que es reciente. O sea, sí, es reciente, pero al mismo tiempo lo vengo de alguna manera procesando hace un tiempo, ¿no? Pero siento Perfecto. que no fue algo con lo que dije, ok, y me lancé, ¿no? Sino que fui como caminando, como, Por las piedras claro, ahí, así, pisando hasta llegar a la huevitos. orilla y hasta, ¿no? Y Es un proceso valiente, ¿ah? Que duele, porque tú yo cachai creo que vais que pisando lava sí, y te vais metiendo. Es necesario que te metas porque de lo contrario, ¿cuándo vamos a resignificar esto? totalmente. Exacto. Mira. Pero sobre todo, claro, la pregunta era como, creo que tenemos una vida, yo sé que por ahí tenemos muchas vidas, pero en este cuerpo al menos solo En esta una, encarnación, digámoslo exacto. claro. Y que siento el sentido de todo es amar, ¿no? Mira, unas palabras clave de Sí. todas Al corrientes final, místicas, sea lo que sea que haga o no, creo que el sentido de todo es amar. Y no me refiero solo a vínculos, em, afectivos, amorosos. claro, de pareja, sino que amar de verdad a alguien. Y creo que he ido resignificando el amar, que Y lo no te, tenía conceptualizado como algo y que le fui dando otro sentido y que lo he puesto en los escenarios de mis amistades, en los escenarios de mi familia, en los escenarios de mis hermanos, en los escenarios de todo y que bueno, por último, creo que como me merezco darme la posibilidad de ponerlo en el escenario de los vínculos amorosos. por eso mismo te iba a decir, entonces, este nuevo significado que tiene amar, guarda esta relación con el mensaje que le diste a la Mariana de 24 años, valoración. Claro, Por lo tanto, probablemente el nuevo mensaje de aprender a amar ya no es desde la carencia. Hoy no estamos yendo a la profunda, pero sí, pero no, tiene claro, que ver entonces, porque sí, por algo emitiste ese mensaje a esa persona que le faltaba esa valoración personal y por lo tanto había mucha construcción desde el ego. Por consiguiente, la actual se ha dado cuenta que la clave es amar desde lo que implica realmente una valoración personal. es- Maravilla. Y eso bueno, genera un momento de claridad precioso, pero que también implica dejar atrás una sí, versión mía más carente. Y eso a veces puede ser el momento doloroso, ¿no? Momento de decir, wow, sí, quizás en este minuto estoy entendiendo por qué también tuve que transitar esos dolores, porque probablemente si no hubiera sido así,
no llegamos a este momento clímax Sí. de casi revelación. Podríamos decir Por en la eso te digo, actualidad es que como, no, si me preguntas de qué me arrepiento, no tengo no es idea nada, porque me porque gusta la persona que veo y hoy. fue necesario probablemente. Sí. El camino entonces recorrido hasta llegar al punto de la actualidad. ¿Te hace sentir tranquila? Hoy día estás tranquila, miras para atrás con orgullo, por ejemplo, de todas las decisiones que has tomado, no tan solo desde la perspectiva que uno no se arrepiente, sino que se mira con cariño el recuerdo y hemos hecho un Total. recorrido, una trayectoria un poco de tu vida, desde salir de Argentina. Siempre he pensado, no debe ser fácil cambiarse de país. En tu No caso, fue como tan que, terrible para mí, ¿eh? claro, pues en tu Todos caso dicen, ay, fue como que ni siquiera le diste yo me hincapié, moví, no. te moviste fácil como pescado en el Al agua. contrario, siento que también eso, yo soy una fanática de Argentina, o sea, no sé, no te puedo explicar el amor que tengo por ese país, no sé. Pero siento que incluso estar 20 años fuera de ese país hace que lo vea como desde, con los ojos del enamorado que no se deja, ¿entendés? Sí, Como, sí, sí, me sí. encanta estar fuera ¿entendés? Es como Sí. hasta eso me gusta. Y ni siquiera dijiste que Eh, te ves luego volviendo allá. Hablaste de no, Brasil. no, Sí, claro. por ahí, claro, me voy a Brasil, no sé, pero hasta eso, ¿me entendés? No es que yo no soy esa que sufre, ay, ¿por qué no puedo vivir en mi país? No, No. cero, no tengo esa parte. Em, y como te digo, sí, si miro para atrás, no sé, en algún momento de mi vida, que me acuerdo que era cuando yo salía a caminar, me gusta salir a caminar, y en pandemia salía a caminar con algunas amigas, y a veces salía a caminar sola y habían días distintos, de sol, nublados, de calor, con humedad, no sé, pero de alguna manera me remontaban a vacaciones o a viajes. Mm, Y dije, ay, qué lindo como jugar a mirar como si fuera una turista, ¿no? perfecto. Pero luego dije, ok, Ok. yo voy a jugar a mirar como si fuera una turista mi vida en realidad, ¿no? Y entonces Perfecto. para mí se volvió como una tónica diaria, ¿no? De decir, en verdad, no solamente puedo mirar el mundo como, puedo mirar mi vida Mi como una vida como turista. turista. La observación también de todo lo que ha sido un recorrido y uno se queda con esos capítulos, como los Sí, contaste ahora. Penurias, alegrías, más alegrías que penurias, sí, pero es pero parte de un turismo que sí, hicimos, divertido, entretenido, que sí, hasta está para escribir una historia. sí, Entonces finalmente llega una sensación de paz, ¿o no? sí, En la actualidad hay paz, hay calma y tranquilidad. sí. Iba Hay a decir cierto. casi en argentino, ¿qué te jode? Iba a decir, ¿qué te... No, no sé si me joden cosas. Sí, hay cosas que aún me encantaría. Bueno, pero lo estoy creando, Perfecto, ando ¿no? procesando, Pero que efectivamente. tienen que ver con mis papás. Como Perfecto. siento que el valor de tenerlos vivos, em, como que también quiero darle a eso eh, recuerdos lindos y para el Ah, viaje, ya cacho ¿no? para dónde Como en va, el claro, viaje. claro. Entonces, por ejemplo, bueno, con respecto a papá, no sé, mi papá que está armando su motorhome. ¡Ay, qué buena! Sí. ¡Qué No, y ya ha buena! viajado y todo, pero dije, qué lindo hacer un viaje, ¿no? Con él y todo eso. Y bueno, y ahí estamos. Vamos a hacer. Qué buen legado, qué buen mensaje en el Sí. fondo, casi como volver al origen. Y ya hicimos un viaje los tres, ¿no? ¿Funcionó? Sí, en ¿Funcionó bien? septiembre. No, este viaje no fue en motorhome, nos Ujú. fuimos a Brasil, a mi Ah, lugar pero igual, favorito. igual es una experiencia. Sí, ¿Funcionó el volver hija con papás? sí, ¿Rico? fue súper lindo. Perfecto. Tengo una característica cuando estamos un poco cerrando el capítulo. Se llama Elemental porque nos identificamos con un elemento. Ahora, yo siempre tengo mi apreciación de mis invitados. Está el elemento aire que tiene que ver con la mente creadora. Está el agua que tiene que ver con la conexión emocional. Y obviamente algo de eso tú tienes, de todos los elementos. Está el tierra, que es concretar. Pero para mí, si tú me preguntas a mí, ahora tú tienes tu visión de ti también, el fuego. El fuego de iniciativa, es siempre estar tomando acción, a veces riesgo, pero lo estático es poco visitado por el fuego, tenemos que ir allá. ¿Y qué vamos a hacer después? Y siempre estar en este torbellino, para mí, si alguien me pregunta, tú encarnas más el fuego. ¿Qué te parece a ti? No sé, o sea, no sé, yo creo que todos tenemos como momentos. Ujú. Quizás en este momento estoy encarnando el fuego, ¿no? Porque siento que también nos movemos porque todos los elementos además están
Exacto. en nuestro cuerpo y en nuestro, incluso el proceso creativo, ¿no? Todos lo tenemos incorporado porque es parte de nosotros. Exacto. Consciente o inconscientemente estamos todo el tiempo en un proceso creativo. Cada vez que no sé, nos despertamos, Ujú. estamos en un proceso creativo. Y hay muchas veces que la conexión o la desconexión está en algún punto y quizás hoy estoy en ese fuego, ¿no? Perfecto. Pero Puede claramente ser. visitas constantemente a los demás elementos, indudablemente. O sea, no hay uno que resalte más a tu juicio que otro. Porque tienes también eso de agua, que es conexión, tienes la mente creadora, como Sí. decía, Yo creo está la que igual consolidación. el tema del aire, ¿no? Y la mente. La mente. Yo fui mucho tiempo de mi vida muy, muy ahí, ¿no? Exacto. Y me costaba como el aterrizaje. Perfecto. Tuve aterrizajes forzados. Y- Pero siento que, no sé, yo creo que todo tiene, una vez más, siento que todo tiene que ver con el equilibrio. Perfecto. Eh, Y, aunque la vida no sea un constante equilibrio, y de hecho, ¿no? Siempre nos tira pero vaivenes que sí. constantemente nos lleva incluso a situaciones que uno lo extravía constantemente. Poco para finalizar y súper majaderamente. ¿Y el diseño? Pero es que estoy ¿En qué diseñando mi vida. quedó? ¿Qué más, qué Exacto, diseño ¿qué más más, grande? cierto? ¿Qué diseño más Sí, qué diseño importante, más más importante. significativo? Sí. Queridísima, mensaje que tú imagínate, están escuchándote personas que quizás tanto como yo se sintieron alguna vez como con ese, quiero decir, como esa admiración desde el observador de una persona que, como te decía antes, es multifase, constante de renovación y tenemos una Mariana que era de la danza, ahora es la que hace instructora de pilates, te vimos como comunicadora. Entonces, finalmente, una persona que nunca se queda quieta o abatida en algún minuto. Mensaje que tuvieras que dejarnos como experiencia de lo que ha sido tu vida para quien te escucha. Para mí un mensaje es como, no sé, pero es como, yo siento que en la vida tenemos que vivir muchas vidas. O sea, Ujú. dentro de la misma vida, Sí, ¿no? claro. Como darnos el permiso, Muchas muertes porque en también, definitiva, muchas. y muchas muertes, porque en definitiva es un juego de roles, pero el rol de la modelo, de la animadora, Sí, claro. es un rol, la verdad es que no, nada me define. Exacto, Es exacto. un rol que juego para que mi alma o lo que sea experimente. ¿Y será que por ahí está el Y mensaje? por ahí El sí, juego. sí. El juego es una gran palabra que muchas veces en sesión yo digo, o sea, la facultad de jugar a veces se nos extravía. Y si efectivamente tú lo tomas como un juego de rol, entonces bienvenido al juego en la vida que a veces se nos extravía por responsabilidad y rigor. Sí. ¿Qué sería esa persona que dice, pero si estudié 4 o 5 años en esto y no lo ejerzo? Hay una especie de deber implícito. Entonces, en realidad, tómatelo con calma, que sea un mensaje que Totalmente. dejaríamos en este programa. Mi querida Mariana, más que nada agradecerte esta conversación del corazón, íntima, que nos permite también entender la mujer que hay detrás de esto. Y para nuestros queridos amigos, nos veremos en el próximo capítulo de Elemental con otro maravilloso invitado. Mariana, gracias por estar acá. Gracias a por visitar. vos y sobre todo gracias porque dentro de todo este camino hay una creencia que tengo y que es que me acompaña alguien y que para mí se llama Dios, para otros se puede llamar universo, energía y siento que este Dios que me acompaña me ha enviado muchos maestros y vos has sido y sos uno de mis maestros. ¡Ay, qué linda que eres! Muchas gracias, me siento honrado por tus palabras y la verdad es que gracias por aceptar esta invitación para entrar en lo profundo de ti. Así que nos vemos, mis queridos amigos, en un próximo capítulo de Elemental en esta misma sintonía. Hasta la próxima. Arrivederci. Chao, chao. Goodbye. ¿Salió?